¡Atención México! Sheinbaum destruyó a Milei con 2 frases mientras él, llorando por perder el mundial, acusaba a medio mundo sin una sola prueba. El payaso de Buenos Aires acaba de cavar su propia tumba. Hace exactamente 72 horas, el presidente de Argentina se sentó frente a un micrófono de Radio Mitre y acusó a tu gobierno, sin una sola prueba, sin un solo documento, de financiar una conspiración internacional para destruir a su país. Pero hay un detalle que los noticieros no te van a decir. El hombre que hoy señala a México con el dedo ya fue grabado, ya fue expuesto, ya existe documentación, audios de WhatsApp, de Signal, de Telegram, que lo vincula con el pago de $350,000 para financiar una red de desinformación diseñada para destruir la imagen de Claudia Sheinbaum. El acusador es el culpable y lo tenemos en audio. Sheinbaum no reaccionó con insultos, no bajó al nivel del escándalo, diseñó una respuesta, la ejecutó en 2 frases y con esas 2 frases dejó a Javier Milei más solo de lo que ya estaba. Pero la pregunta que nadie en los noticieros convencionales está respondiendo es esta: ¿por qué ahora? ¿Por qué México? ¿Y qué está construyendo Sheinbaum en silencio mientras Milei grita? Esa pregunta ya tiene respuesta en el análisis de hoy y es la que los medios no quieren publicar. Quédate. Para entender la magnitud de lo que acaba de ocurrir, hay que retroceder, no semanas, años. Desde que Javier Milei llegó al poder en diciembre de 2023, Argentina se convirtió en el laboratorio del experimento ultraliberal más agresivo de América Latina en décadas. Recortes brutales al gasto público, desmantelamiento de programas sociales, alineación total con Washington y con Tel Aviv, y una retórica de guerra permanente contra cualquier gobierno que no adoptara su manual. El manual decía esto: los gobiernos de izquierda en la región no pierden por sus ideas, pierden porque se les destruye la imagen antes de que puedan gobernar. Y entonces llegó el dato que lo cambió todo. En abril de 2026, la investigación periodística de Diario Red América Latina reveló algo que ningún medio corporativo mexicano quiso poner en portada. Javier Milei había aportado $350,000 para armar una célula regional de desinformación. El objetivo era claro: 2 presidentes, Claudia Sheinbaum en México, Gustavo Petro en Colombia. La operación tenía nombre, tenía estructura, tenía audios. Ese es el contexto que los noticieros omiten cada vez que cubren las declaraciones de Milei como si fueran opiniones políticas legítimas. No son opiniones, son parte de una operación. Y esa operación lleva meses funcionando. Pero aquí viene lo que los medios corporativos no quieren que escuches: el viejo manual, el que usaron el PRI y el PAN durante décadas para doblegarse ante cualquier presión externa. Ese manual decía que ante una acusación internacional, México debía guardar silencio, bajar la cabeza y esperar que la tormenta pasara. Sheinbaum no usó ese manual. Sheinbaum tiene el suyo propio. Y aquí es donde el tablero se complica para sus adversarios. Javier Milei no es estúpido, es algo más peligroso. Es un hombre que se cree más inteligente que el tablero que está jugando. Y eso, en política internacional, es la forma más eficiente de destruirse solo. Cometió 3 errores. En orden, el primero lo cometió antes de que empezara todo esto. Desde el Mundial de Qatar 2022, la selección argentina acumuló un historial de episodios que generaron antipatía global. Cánticos racistas contra Francia y Kylian Mbappé, que el mundo vio en televisión. Actitudes provocadoras que periodistas de Italia, Alemania, Inglaterra e incluso España documentaron como antideportivas. El diario inglés The Telegraph tituló, después de que Argentina eliminó a Inglaterra: Messi es un mago, pero está rodeado de auténticos sinvergüenzas. Eso parecía irrelevante. Argentina ganó el Mundial 2022 y cuando ganas, el mundo te aguanta. Lo que Milei no calculó era que esa decisión, ignorar el costo de la imagen de su selección en el mundo, acababa de construir una deuda que se iba a cobrar entera en el momento menos conveniente. Ese fue el primero. El segundo error lo cometió el 19 de julio de 2026. España derrotó a toda Argentina 1-0 en la final del Mundial 2026. El único gol llegó en el tiempo suplementario, obra de Ferran Torres. Y el dato más devastador no fue el marcador, fue el registro ofensivo. Argentina realizó su primer disparo al arco en el minuto 117 de 120. El mundo celebró.
no porque odiara a Argentina, sino porque años de antipatía acumulada encontraron su momento de descarga. Milei tenía dos opciones. La primera, aceptar la derrota con dignidad, defender a su selección con argumentos deportivos y seguir adelante. La segunda, convertir la reacción del mundo en una conspiración política. Eligió la segunda. Pero lo que Milei no calculó era que esa decisión, transformar una derrota futbolística en una crisis diplomática, le iba a costar las relaciones con las dos economías más grandes de América Latina. Justo en el momento en que Argentina más necesita socios regionales para sostener su modelo económico. El tercero fue el definitivo, y fue el que selló su destino. El domingo 26 de julio de 2026, en una entrevista con Radio Mitre, Milei lanzó las acusaciones sin una sola prueba. ¿Quién puso más plata en esta campaña anti-Argentina? El gobierno de Brasil. El 25% de los recursos salió del gobierno de Brasil. Y después, financiada por México, por el Partido Demócrata en Estados Unidos, sin documentos, sin cifras verificables, sin nombres, sin fechas, sin nada. Pareció contundente para su base electoral, pareció una jugada inteligente, desviar la atención del fracaso deportivo hacia una narrativa de persecución internacional. Pero lo que Milei no calculó era que con esa declaración acababa de entregarle a Claudia Sheinbaum la apertura perfecta para recordarle al mundo y a México entero que él ya fue grabado, ya fue expuesto y ya tiene documentado el pago de $350,000 para operar exactamente lo que hoy le imputan a otros. Se equivocaron de forma catastrófica. Ese tercer error fue lo último que calcularon mal, porque para entonces Sheinbaum ya tenía el tablero rediseñado. Mientras Milei gritaba en Radio Mitre, Sheinbaum ya había construido la respuesta. No la improvisó el lunes por la mañana, la tenía lista desde mayo. Detente un segundo aquí porque lo que sigue es más importante de lo que parece. El 6 de mayo de 2026, en la mañanera del pueblo en Palacio Nacional, la presidenta de México fue la primera jefa de Estado en el continente en hablar abiertamente sobre la red de desinformación de derecha internacional. No con histeria, no con insultos, con precisión quirúrgica. Hay una derecha internacional vinculada con grupos de España, algunos grupos de Estados Unidos, de Argentina y de otros países que tienen una red de redes para las redes sociales, que son los que se encargan de difundir noticias falsas. Esa declaración no fue una reacción, fue el primer movimiento. El segundo movimiento fue más silencioso todavía. Mientras Milei participaba el sábado 25 de julio en el mitin de campaña de Flavio Bolsonaro en Sao Paulo, llamando a Lula ladrón, basura socialista y presidiario en suelo brasileño, la Cancillería mexicana observaba, no reaccionaba, observaba, porque Sheinbaum no necesitaba hacer nada. Brasil ya estaba haciendo el trabajo. El tercer movimiento fue el definitivo. El lunes 27 de julio, a las pocas horas de que las acusaciones de Milei contra México circularon en todos los noticieros, Sheinbaum se presentó en la mañanera del pueblo, sin necesidad de preparación de emergencia, sin necesidad de reuniones de crisis, con la calma de alguien que ya conocía este momento porque lo había anticipado con meses de antelación. Y lo más poderoso no era lo que se veía, lo más poderoso era lo que ya existía antes de que Milei abriera la boca, la documentación, los audios, el expediente. México no necesitaba construir una defensa, México solo necesitaba señalar lo que ya estaba ahí. No hay ninguna campaña contra ningún país del mundo, ni en contra de ningún gobierno del mundo. Es al revés. Hay una campaña orquestada desde muchos lugares en contra de nuestro gobierno, pero nosotros no nos acostumbramos a meternos con otros países y pedimos lo mismo. Cada frase fue un mensaje codificado. No hay ninguna campaña. Desmiente sin drama. Es al revés. Invierte la acusación con dos palabras. Pedimos lo mismo. Cierra la puerta sin portazo. No más fuerte, más inteligente. Quédate porque la última pieza lo cambia todo. La respuesta de Sheinbaum aterrizó en un tablero que ya estaba en llamas, porque Milei no solo acusó a México, acusó a Brasil, le llamó ladrón a su presidente en su propio territorio y el gobierno brasileño respondió con la medida diplomática más contundente que un Estado puede ejecutar sin declarar una ruptura formal.
llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Vitelli. En Brasilia, la Cancillería lo confirmó a la agencia AFP. La decisión respondía a las ofensas proferidas por Milei durante sus visitas a Sao Paulo. Ese detalle pequeño cuenta una historia enorme. Cuando un país llama a consultas a su embajador, no está protestando. Está enviando una señal al mundo de que la relación bilateral está en riesgo real. Argentina y Brasil son los dos gigantes del Mercosur, el bloque comercial más importante de América del Sur. Lo que Milei acaba de hacer no es solo una pelea de palabras, es una fractura en la arquitectura de integración regional que tomó décadas construir. Y aquí es donde el plan completo se revela. Porque mientras Milei se aislaba de Brasil, mientras lanzaba acusaciones sin pruebas contra México, mientras llamaba basura socialista a jefes de Estado en ejercicio en su propio territorio, Sheinbaum se quedaba exactamente donde quería estar, en el centro moral del conflicto, sin haber atacado a nadie. Ahora, el elemento que los analistas internacionales no están poniendo en sus reportes. Durante el Mundial 2026, hinchas argentinos se viralizaron en México. Videos que circularon masivamente mostraban a seguidores del albiceleste burlándose de la eliminación de la selección mexicana, cantando consignas ofensivas en calles mexicanas, protagonizando enfrentamientos con aficionados locales. El mexicano de a pie lo vivió, lo vio, lo sintió. Y hoy ese mismo mexicano es el acusado de financiar el odio contra Argentina. Eso es lo que Milei no entendió, que al señalar a México sin pruebas, no estaba atacando a un gobierno abstracto, estaba atacando a la familia que aguantó insultos en su propio país durante el Mundial, estaba atacando al trabajador que vio los videos, estaba atacando a la gente que Sheinbaum representa. Y la voz del viejo México, esa que durante décadas del PRI y el PAN pedía callar ante cualquier presión externa, la que hoy aparece en algunos medios corporativos sugiriendo que México debería no escalar y mantener el perfil bajo. Esa voz ya no tiene lugar en este México. Dale like si llegaste hasta aquí porque esto apenas comienza. Hay algo que los noticieros no te van a decir sobre lo que ocurrió este lunes. Sheinbaum no respondió a Milei. Sheinbaum cerró una trampa que llevaba meses armada. Y para entenderlo, hay que entender cómo funciona un plan maestro de verdad. No el que se improvisa en una sala de crisis a las 6 de la mañana, el que se construye pieza por pieza, en silencio, mientras el adversario camina hacia el centro del tablero sin saberlo. La primera pieza era la documentación. En abril de 2026, la investigación de Diario Red América Latina publicó algo que cambió las reglas del juego para siempre en la política regional. Audios de WhatsApp, Signal y Telegram que revelaban cómo Javier Milei había aportado $350,000 para construir una célula de desinformación regional. El objetivo era Sheinbaum, el objetivo era Petro. La operación tenía esa estructura, tenía jerarquía, tenía presupuesto. Sin esa pieza, el resto no funciona. Porque cuando Milei acusó a México el domingo 26 de julio, no estaba acusando a un gobierno sin expediente. Estaba acusando a un gobierno que ya tenía su expediente completo. La segunda pieza era el posicionamiento diplomático previo. El 6 de mayo, Sheinbaum ya había nombrado públicamente la red. Ya había dicho en la Mañanera del Pueblo, con nombre y estructura, que existía una derecha internacional operando con redes de desinformación en la región, no como teoría, como descripción de una realidad documentada. Juntas, esas dos piezas crean algo que en diplomacia se llama ventaja posicional. Cuando llegue el ataque, tú ya llevas meses en terreno alto. La tercera pieza es la que nadie vio y es la que hace el movimiento irreversible. Sheinbaum eligió no contraatacar con la misma moneda, no llamó a Milei mentiroso en cadena nacional, no exigió disculpas, no escaló. Respondió con dos frases que técnicamente no son un ataque, pero que en el contexto de los audios, de los $350,000, de la red documentada, funcionan como una sentencia inapelable. Y aquí es donde el tablero se complica para sus adversarios, porque ahora viene el loop 2, la dimensión que ningún análisis político está tocando todavía. La red de desinformación de Milei no operó solo contra México y Colombia, operó en toda la región. Y si Flavio Bolsonaro gana las elecciones presidenciales de Brasil en octubre de 2026,
con Milei como su principal aliado internacional, con su presencia en el mitin de lanzamiento de campaña en Sao Paulo, esa red no desaparece, se institucionaliza, deja de ser una operación encubierta financiada con $350,000 privados, se convierte en política de Estado de dos de los tres países más grandes de América Latina. Eso es lo que está en juego, no una pelea entre presidentes por el mundial, el futuro de la soberanía informacional de toda la región, y aquí es donde la jugada se vuelve imparable. Lo que acaba de ocurrir no es un episodio diplomático menor, es un punto de inflexión y tiene tres dimensiones que hay que procesar en orden. Primera dimensión, lo que esto significa para el ciudadano mexicano. Durante el Mundial 2026, México fue sede de partidos históricos y también fue escenario de algo menos glorioso. Hinchas argentinos que insultaron a aficionados mexicanos en sus propias calles, que se burlaron de la eliminación de la selección con canciones ofensivas, que protagonizaron enfrentamientos documentados en video y viral en redes sociales. Ese mexicano que aguantó, que no escaló, que siguió adelante. Hoy ese mexicano es el acusado de financiar el odio. Lo que la respuesta de Sheinbaum le dice a ese ciudadano es esto: tu gobierno no se dobla, no pide disculpas por lo que no hizo, y cuando te acusan sin pruebas, responde con la verdad, sin drama, sin insultos, con la fuerza de quien sabe exactamente lo que tiene en la mano. Segunda dimensión, lo que esto significa para México como nación. Eso explica el movimiento. Lo que sigue explica la magnitud. México acaba de demostrar en tiempo real que puede manejar una crisis diplomática con dos economías simultáneamente, la Argentina y la tensión regional derivada, sin perder posición moral, sin romper protocolos y sin necesitar el apoyo de Washington para sostenerse. Eso no es un detalle menor, eso es independencia diplomática real, la que el PRI y el PAN nunca tuvieron porque siempre necesitaron el aval del norte para cualquier movimiento de política exterior. México ya no está solo y tampoco necesita permiso. Tercera dimensión, lo que esto significa para el mundo. El orden unipolar no está en crisis, ya murió. Y desde sus cenizas, México está ayudando a escribir las reglas del nuevo mundo, porque lo que Sheinbaum acaba de hacer no es solo ganarle un round a Milei, es establecer un precedente para cada gobierno del sur global que enfrenta exactamente el mismo patrón. Redes de desinformación financiadas desde el exterior, acusaciones sin pruebas, presión para doblegarse o para escalar y perder legitimidad. La respuesta de México dice: hay una tercera vía, se llama dignidad con documentación. El investigador Alejandro Villanueva, magíster en Sociología de la Universidad Nacional de Colombia y estudioso del impacto político de las redes en América Latina, lo explicó con precisión al analizar el fenómeno regional. El fútbol hoy es un hecho social con componentes políticos, de desigualdad y de lucha, y eso hace que los triunfos y las derrotas se expresen en la agenda pública nacional de maneras que los gobiernos no pueden ignorar. Milei no entendió esa lección. Sheinbaum sí. El lunes 27 de julio de 2026, en la Mañanera del Pueblo, un periodista le preguntó a Claudia Sheinbaum directamente sobre las acusaciones de Milei. No hubo pausa larga, no hubo consulta con asesores, no hubo texto preparado en un teleprompter, hubo esto: es falso. No hay ninguna campaña contra ningún país del mundo ni en contra de ningún gobierno del mundo. Aquí lo que hay es al revés. Una campaña orquestada desde muchos lugares en contra de nuestro gobierno. Pero nosotros no nos acostumbramos a meternos con otros países y pedimos lo mismo. 4 oraciones, 38 segundos, caso cerrado. Pero analicemos cada frase porque ninguna fue casual. Es falso. 2 palabras, sin adjetivos, sin indignación performativa. La declaración más contundente que puede hacer un jefe de Estado no es un discurso de 20 minutos, es la negación directa, sin decoración, que no deja espacio para la interpretación. Cuando dijo "es falso", no estaba hablando solo de la acusación de Milei, estaba enviando un mensaje directo a cada medio corporativo que ya había publicado el titular como si fuera una denuncia legítima. Esto no es un debate de opiniones, es una mentira. Trátala como tal, es al revés. Aquí está la inversión, la jugada maestra de 2 palabras que convierte al acusador en acusado sin necesitar mencionarlo por nombre, sin necesitar los audios, sin necesitar los $350,000.
Cuando dijo "es al revés", estaba hablando para el periodista en la sala, pero también estaba hablando para la derecha regional que opera estas redes, para los que financian la desinformación, para los que pensaron que México no tenía documentación suficiente para responder. Pedimos lo mismo. Esta frase es la más elegante del conjunto. No es una amenaza, es un principio. México no interfiere en la política interna de otros países y exige el mismo trato. Con esa frase, Sheinbaum no cerró solo este episodio, estableció la doctrina. Esto es Sheinbaum. No improvisó, no reaccionó, diseñó, ejecutó, y cuando habló ya había ganado. Afuera todo parecía una conferencia de prensa ordinaria. Adentro, la arquitectura ya estaba lista desde mayo. Pero hay un hilo que no se ha cerrado, y es el más importante de todos. Lo que sigue nadie lo vio venir, ni ellos. La red de desinformación que Milei financió con $350,000 en abril de 2026 operó como una estructura privada, encubierta, financiada con recursos que se rastrearon gracias a una investigación periodística, no a una auditoría gubernamental. Eso significa esto: todavía existe. No hay ningún indicio de que esa red haya sido desmantelada. No hay ninguna declaración de Milei reconociendo su existencia. No hay ninguna investigación formal internacional en curso que sea pública. Y ahora viene la pregunta que nadie en México está haciendo en voz alta esta noche. ¿Qué ocurre en octubre? El 5 de octubre de 2026, Brasil celebra la primera vuelta de sus elecciones presidenciales. Los dos principales contendientes son Luis Inácio Lula da Silva, el presidente en funciones, y Flavio Bolsonaro, el candidato de la derecha regional al que Milei acaba de respaldar públicamente en suelo brasileño, con insultos incluidos contra el gobierno anfitrión. Si Flavio Bolsonaro gana esas elecciones y las encuestas lo muestran como un contendiente real, la red de desinformación que hoy opera con $350,000 privados de Milei se convierte en algo cualitativamente distinto. Se convierte en política coordinada entre dos estados, con presupuesto público, con estructuras institucionales, con acceso a inteligencia gubernamental. México ya no enfrentaría una operación encubierta, enfrentaría una alianza de gobiernos, y Sheinbaum lo sabe. Por eso la respuesta del 27 de julio no fue solo una réplica a una acusación sin pruebas, fue el posicionamiento de México en el tablero antes de que ese tablero cambie de forma radical en otoño. La soberanía de México no se negocia, pero la soberanía también se defiende con anticipación. En el próximo análisis vamos a desmenuzar exactamente qué significan las elecciones de Brasil del 5 de octubre para México, porque lo que está a punto de pasar en Brasilia va a redefinir la correlación de fuerzas en toda América Latina, y vas a querer estar aquí cuando ocurra. Lo que sigue nadie lo vio venir, ni ellos. Recapitulemos lo que ocurrió en las últimas 72 horas. Lo que ocurrió: Javier Milei, presidente de Argentina, acusó el domingo 26 de julio al gobierno de México, sin una sola prueba, sin un solo documento, de financiar una campaña de odio contra su país. Las acusaciones llegaron en el contexto de la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026, tras años de antipatía internacional acumulada por la conducta de su selección y sus hinchas en torneos anteriores. Un hombre que no pudo aceptar que el mundo no quería que su equipo ganara, decidió convertir esa realidad en conspiración y eligió a México como blanco. ¿Cómo ocurrió? Sheinbaum no improvisó, no reaccionó, tenía el expediente listo desde mayo, los audios, los $350,000, la red de desinformación documentada, tenía el posicionamiento diplomático construido desde la mañanera del 6 de mayo, cuando nombró públicamente la operación antes de que nadie le preguntara, y tenía la respuesta lista para el momento exacto en que Milei cometió su tercer y definitivo error: acusar sin pruebas a quien ya tenía pruebas contra él. Dos frases, 38 segundos, cero drama. El patio trasero se convirtió en potencia. ¿Por qué importa? Porque esto no es una pelea entre dos presidentes por un comentario de radio. Es la demostración en tiempo real de que México tiene una forma nueva de hacer política exterior. Una que no necesita la validación de Washington. Una que no necesita escalar para defender su dignidad. Una que responde con calma, con documentación y con la autoridad moral de un gobierno que gobierna para su pueblo y que por eso, exactamente por eso, les molesta tanto a los que operan estas redes.
Sheinbaum dijo algo en mayo que hoy resuena con una claridad distinta. Por más campañas, por más falsas noticias, no nos van a hacer nada. Nadie va a afectar el proyecto de transformación, así de clarito. Tenía razón entonces, la sigue teniendo ahora. Si este análisis te abrió los ojos sobre lo que realmente está en juego, no el escándalo de superficie, sino la arquitectura de poder que se está construyendo debajo, dale like ahora mismo. Cada like le dice al algoritmo que este tipo de contenido importa, el que no te van a dar los noticieros de siempre. Suscríbete al canal y activa la campana, porque lo que viene el 5 de octubre en Brasil va a necesitar análisis así de profundo y vas a querer estar aquí cuando ocurra. ¿Crees que la red de Milei va a sobrevivir lo que viene o ya cometió demasiados errores para reconstruirse? Escríbelo en los comentarios. Quiero leer tu análisis. ¿Qué momento para estar vivos y ser testigos de esta transformación?